Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda clase de Historia Universal del Instituto EMAI, el Instituto de Matemáticas e Inglés con el que ustedes se están preparando. En la clase anterior analizamos cómo el Renacimiento fue un periodo de desarrollo económico, político, social, cultural y artístico. Hubo nuevos descubrimientos y hubo redescubrimientos. Hubo avances en la ciencia, la tecnología y la investigación. Si recuerdan, la clase pasada comentamos que los europeos renacentistas comenzaron a crecer como comerciantes y comenzaron a crecer como navegantes. Al principio solo navegaban en las costas del mar Mediterráneo, lo que les comentaba la clase anterior. Ese mar tan importante en aquel tiempo y en la actualidad, que prácticamente está rodeado por países muy importantes en aquella época que siguen siendo muy importantes en la actualidad, como España, Italia, Turquía, países del norte de África. Entonces, al principio solo navegaban en las costas del mar Mediterráneo y después se aventuraron un poco más, de hecho, un mucho más. Y bueno, la circunnavegación de los grandes océanos fue reflejo de ese espíritu emprendedor de los renacentistas. Empezaron a haber grandes expediciones para navegar cada vez más partes del mundo, bueno, del mundo conocido en aquel tiempo, pero también posteriormente de un mundo que se descubriría eventualmente. El tema con el que iniciamos hoy tiene que ver con los inicios de la globalización en nuestro mundo. Ahora, ¿qué significa globalización? La palabra globalización se entiende como la creciente interdependencia entre países, culturas y sociedades. Así es como se define la palabra globalización. Lo busqué en el internet y este significado, esta definición me pareció bastante oportuno porque se entiende, yo les comentaba, como la creciente interdependencia entre países, culturas y sociedades. Y bueno, prácticamente en la actualidad es una interdependencia y una interconexión. En la actualidad ustedes pueden darse cuenta que tenemos una globalización en las comunicaciones. Por medio de las redes sociales, por medio de la internet, estamos comunicados prácticamente con todos los países del mundo. Si sucede algo en los últimos minutos en España, en Italia, incluso en Japón o en Australia, que son países muy apartados de nuestro país, lo podemos saber en unos cuantos segundos sin mayor problema debido a esa globalización de las comunicaciones, la globalización en las comunicaciones. Ahora chicos, la globalización involucra esa interconexión entre los 5 continentes que tienen que estar conectados para que el fenómeno de globalización se considere realmente una globalización. En la actualidad, bueno, consideramos 5 continentes, consideramos el continente americano, el continente asiático, el continente africano, por supuesto el continente europeo y el continente Oceanía, el continente llamado Oceanía, cuyo principal país es el país llamado Australia. Pero, ¿qué sucedía en aquel tiempo, a inicios del siglo XV? Tienen que recordar que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos manejado esta cuestión. El siglo XV es el siglo que empieza en el año 1401 y termina en el año 1500. Entonces, como lo comentábamos en la clase anterior, como que esta información esta cuestión de los siglos está un tanto desfasada en nuestro concepto de manejar las cosas, ¿no? Pero bueno, a inicios del siglo XV, esto es en lo que les decía, en los años 1401 al 1500, el mundo conocido por los europeos estaba solamente parcialmente globalizado. Bueno, ellos estaban globalizados porque el mundo conocido, para ellos pues prácticamente estaban completamente conectados en la cuestión de los transportes y de las comunicaciones. Tú podías en aquella época del siglo XV, del año 1401 al 1500, podías viajar a Britania, que es lo que hoy conocemos como la Gran Bretaña. Podías viajar a la Galia, que es lo que ahora conocemos como Francia. Podías viajar a Hispania, que es lo que ahora conocemos como España. Podías viajar a Lusitania, que es lo que conocemos en la actualidad como Portugal.
Podías viajar a Italia, podías viajar a Grecia, podías viajar al norte de África y podías viajar a la India o a Cathay. Cathay es el nombre con el que se conocía hace muchísimos años al país que ahora conocemos como China. De hecho, las exploraciones de Marco Polo, en un libro clave para entender la historia, que bueno, está rodeado de cierta fantasía, pero que nos maneja mucha información con respecto a los viajes. Para Marco Polo, Cathay era como se le conocía en aquel tiempo, y posteriormente hubo quienes identificaron este país legendario Cathay como lo que ahora conocemos nosotros como China. Entonces, si hacíamos un resumen con respecto a la globalización en el siglo XV, estos tres continentes estaban interconectados, lo que es Europa, África y Asia. Entonces, en esos años mencionados, más o menos los años 1400, había rutas comerciales que conectaban estos tres continentes, rutas comerciales. Pero básicamente, como todo estaba conectado por tierra, pues básicamente los viajes eran por tierra. ¿Qué tipo de comercio se manejaba en aquella época, alumnos? Se comerciaba con materias primas, se comerciaba con metales preciosos, se comerciaba con telas y se comerciaba con especias. Efectivamente, en aquel tiempo el orégano era muy costoso, la canela era muy costosa, el comino, la pimienta, todo lo que para nosotros ahorita lo conseguimos en una tiendita, en una bolsita de 3 o 4 o 5 pesos, en aquel tiempo las especias eran muy caras. Y bueno, las telas también eran muy costosas. La tela más costosa era la seda. Y por eso se necesitaba este comercio constante de mercancías entre Asia, África y Europa. Entonces esa era la forma como estaban interconectados, como estaban globalizados en aquella época, por medio del comercio de las materias primas, los metales preciosos, las telas y las especies. Ahora, hubo un evento trascendental, completamente trascendental, no solamente para la gente de aquellos lugares de Europa, de África y Asia, sino un evento trascendental especialmente para nosotros, de personas que vivimos aquí en México, las personas que viven en Estados Unidos, las personas que viven en otras partes de América. Ese evento trascendental a mediados del siglo XV cambiaría los destinos de los países europeos de forma absoluta. Y fíjense, voy a hacer un poco de memoria con respecto a esta cuestión. En el año de 1453, ya les comentaba la clase anterior, el año de 1453 es un año que tienen que anotar ustedes ahí, porque marca la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos. Este evento, la caída de Constantinopla, lo que les decía que en la actualidad se conoce como Estambul, marca el final del Imperio Romano de Oriente, después de más de 950 años de dominación. Entonces, con la caída de Constantinopla cae el Imperio Romano de Oriente. Ahora, después de unos pocos años, les decía 1453 cae Constantinopla a manos de los turcos otomanos, y después de unos pocos años en el poder, sucede algo muy interesante y muy trascendente. Los turcos otomanos obstaculizan las rutas comerciales hacia el lejano oriente a los europeos. A los europeos les dicen los turcos otomanos, bueno, no se los dicen, simplemente deciden que ya los europeos no pueden traficar con el lejano oriente, no pueden traficar con la India y no pueden traficar con Cathay. Entonces, pues aquí hay una cuestión interesante que empieza a motivar otro tipo de movimientos. Por supuesto, los europeos desean continuar teniendo relaciones comerciales con la India y con China, lo que conocían en aquel tiempo como Cathay, en lo que se llama la Ruta de la Seda. Bueno, se llamaba la Ruta de la Seda. ¿Por qué la Ruta de la Seda? Porque uno de los principales productos que se comerciaba era la seda, que ustedes saben que es una tela que se fabricaba con hilos que unos gusanitos iban tejiendo. Entonces los gusanitos tejían sus hilos de seda. Ese hilo era de un valor muy muy importante, un valor muy muy grande, era muy costoso ese hilo,
Después esos hilos los entretejían para hacer la tela de seda. La tela de seda. Y se le conocía como la ruta de la seda porque era una ruta que prácticamente llevaba esa mercancía desde Europa pasando por África hasta llegar al lejano oriente. Y desde el lejano oriente pasando por África hasta llegar a Europa. Ante la imposibilidad de reabrir la ruta de la seda y queriendo continuar con el comercio con las Indias Orientales, porque eso se le llamaba en aquel tiempo las Indias Orientales, lo que ahora conocemos como China, Mongolia y la India, un visionario de origen italiano presenta un proyecto expedicionario a los reyes Isabel y Fernando de Castilla. Bueno, eran Isabel y Fernando de Castilla y Aragón. Este proyecto se los presenta en 1492. Estos reyes se les conocería después en los anales de la historia como los reyes católicos. Pero anoten ese nombre, chicos, y la trascendencia de este evento. Les decía, estos reyes son Isabel y Fernando de Castilla y de Aragón, y el año en el que este visionario de origen italiano les presenta este proyecto de expedición, estos reyes, es el año de 1492. ¿Cuál era el objetivo de este viaje expedicionario? El objetivo era encontrar una ruta alternativa para llegar a las Indias Orientales, lo que es India y Catay, lo que es la India, China y Mongolia. Pero en lugar de navegar hacia el oriente, este navegante llamado Cristóbal Colón navegaría junto con 87 hombres distribuidos en 3 barcos llamados carabelas. Pero ellos no navegarían, imagínense que tenemos aquí el mapa extendido, ¿ok? Yo lo estoy viendo de frente, ustedes lo estarían viendo hacia atrás, bueno, se los puedo presentar de frente, pero se imaginan, aquí está España, ¿ok? Acá están las Indias Orientales, ¿okay? Es un recorrido por mar de España a las Indias Orientales, a la India y a China que se encuentra de este lado. Entonces, lo que Cristóbal Colón sugiere es, en lugar de ir hacia el oriente, que ustedes si ven el mapa de frente les quedaría de su lado derecho, a mí también me quedaría de mi lado derecho si lo viera de frente, en lugar de hacer el recorrido hacia el oriente, hacia donde sale el sol, Cristóbal Colón sugiere hacer el recorrido hacia el otro lado, hacia el occidente, para llegar a las Indias Orientales. Entonces, si quería llegar a las Indias Orientales, tenía que darle prácticamente toda la vuelta al mundo. Pero bueno, entonces los reyes católicos, Isabel y Fernando, le otorgan a Cristóbal Colón el mando de la expedición y le dan 87 hombres distribuidos en 3 carabelas, que son, ustedes lo saben bien, porque seguramente a todos nos han pedido una monografía del descubrimiento de América, pero les quiero comentar que el 3 de agosto de 1492, al mando de 3 carabelas, una llamada La Niña, otra llamada La Pinta y otra llamada La Santa María, Cristóbal Colón y sus 87 tripulantes parten del puerto de Palos. Este puerto de Palos en la actualidad se encuentra en una ciudad española llamada Huelva, o Huelva, porque a veces nosotros tenemos la costumbre de pronunciar la letra. Pero bueno, esta ciudad de Huelva, que está actualmente en Huelva, España, parte, les digo, el 3 de agosto del año 1492, al mando de estas 3 carabelas, Cristóbal Colón y 87 personas, con el propósito de llegar a las Indias Orientales. Sobra decir, alumnas, alumnos, que la mayoría conocemos la historia porque, como les comentaba anteriormente, cuando se va a acercar el 12 de octubre o cuando se van a presentar las efemérides frente a los compañeros en la escuela, a todos nos hacen comprar una monografía del descubrimiento de América y sabemos que, bueno, la mayoría conocemos la historia, ¿no? Entonces, les decía, esta expedición empieza el 3 de agosto de 1492 y justamente 10 semanas después, yo no sé cómo le hacen para hacer estos cálculos, pero yo ya estuve investigando que el día de la semana en el que llegan a América estos expedicionarios, 10 semanas después, justamente el viernes 12 de octubre de 1492, a las 7 de la tarde con 37 minutos, ¿no es cierto? Eso no lo dice la monografía, eso no lo dice la información, pero fue el 12 de octubre de 1492, se oye la frase tan anhelada:
nosotros sabemos en el contexto de la historia, en los anales de la historia, cómo ya la tripulación se estaba amotinando, la tripulación se estaba rebelando contra Cristóbal Colón, porque ya habían estado navegando pues prácticamente 70 días, ya habían estado navegando prácticamente 70 días y no había indicios de que llegaran a las Indias Orientales. Entonces, en el 12 de octubre de 1492, un viernes, un día viernes, se oye la frase tan anhelada: tierra a la vista, y los europeos por primera vez llegan al Nuevo Mundo. Entonces, así es como se consigue la llegada a América. Sobra decir que Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias Orientales. Después de un tiempo él se dio cuenta y todas las personas involucradas se dieron cuenta que no habían llegado a las Indias Orientales, sino que habían llegado a un territorio inexplorado con anterioridad. A partir de ese momento histórico, chicos, el año de 1492, la globalización da un paso gigantesco. Y ya saben por qué. ¿Se acuerdan cuántos continentes estaban interconectados anteriormente en lo que era el mundo conocido para los europeos? 3 continentes. Estaba Europa, África y Asia. Ahora, a partir de este momento histórico, como les comentaba anteriormente, la globalización da un paso gigantesco, ya que ahora serían 4 continentes los que quedarían unidos y no solo 3 como sucediera unos años antes. Entonces, ahora ya serían 4 continentes los que estarían unidos. En aquel tiempo, ese día 12 de octubre, viernes de 1492, Cristóbal Colón no lo sabía, pero estaba realizando su viaje hacia el Nuevo Mundo, o más bien estaría concluyendo su viaje hacia un nuevo mundo totalmente desconocido para los europeos y para las potencias europeas. Y entonces el colonialismo europeo da un paso más, de hecho su primer paso hacia la conquista del mundo. Esto es muy importante, chicos, porque seguramente van a tener en su examen de Comipens alguna pregunta o algunas preguntas relacionadas con el colonialismo europeo. El colonialismo europeo es este deseo por conquistar tierra, por conquistar territorios que obviamente antes no se habían conquistado porque no se conocían, a manos de las grandes potencias europeas. Y pues yo les comentaba que a mí me gusta recomendar películas, sobre todo ahorita que estamos con esta cuestión de la pandemia del coronavirus, que estamos recluidos en casa. Les recomiendo una película norteamericana, una película al estilo de Hollywood, que se llama 1492, se llama Conquista. Es una película muy recomendable y ahí pueden ver toda esta travesía de Cristóbal Colón y sus 87 valientes que llegaron finalmente a América en el año de 1492. Entonces, a raíz del descubrimiento de América, se inició una expansión europea sobre el Nuevo Mundo. Les digo, anoten esa información con mucho detalle, chicos, por favor. Colonialismo europeo va a ser una parte muy importante de esta cuestión de la historia universal, y muy probablemente van a encontrar en su examen de Comipens algunas preguntas que se relacionen con el colonialismo europeo. Ahora, España y Portugal ejercieron la conquista y colonización del continente americano. Muchos años, algunos años después, el nombre del Nuevo Mundo se cambia por el nombre de América en honor a Américo Vespucio. Esa es otra historia totalmente que no tiene nada que ver con el tema, pero si alguna vez les preguntan por qué este continente se llama América, bueno, es en honor a Américo Vespucio, un navegante de origen italiano. Ahora, les decía, España y Portugal ejercieron la conquista y colonización del continente americano. Hay una cuestión bien interesante en esta cuestión del colonialismo, porque se empiezan a dar cuenta que en el Nuevo Mundo, especialmente, bueno, ellos empiezan a explorar esta tierra que les ofrece varios millones de kilómetros de terreno para exploración, y se dan cuenta que es una tierra muy rica en recursos minerales, es una tierra muy rica en metales preciosos, que tiene frutas, que tiene verduras, que tiene animales, que puede ser explotada
y que puede ser considerada como una fuente de riqueza para los españoles. Sin embargo, los portugueses se dan cuenta de esta cuestión, y hay una cuestión bien interesante. Solamente 2 años después de la conquista de América, bueno, no de la conquista, perdón, del descubrimiento de América, en el año de 1494, repito el año, eso para que lo tengan ahí anotado, chicos, porque va a ser sumamente importante. El reino de Castilla y el reino de Portugal, los reyes de Castilla y el rey de Portugal, se acordaron un tratado. Este tratado se llama Tordesillas, así como suena, Tordesillas, con doble L. En 1494, justamente 2 años después del descubrimiento de América, se realiza este tratado de Tordesillas. ¿Quiénes lo firman? Es muy importante, chicos, que ustedes tengan esta información. El Tratado de Tordesillas, el año 1494. Lo firmaron los representantes de Isabel y Fernando de Castilla. Bueno, Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón, por una parte. Y el otro signatario, la otra persona, las otras personas que firman son representantes del rey Juan II o Juan II de Portugal, por otra parte. ¿Y qué hicieron al firmar este tratado? Bueno, al firmar este tratado, de forma muy soberbia desde mi punto de vista, alumnos, dividieron el mundo conocido en 2 partes, así como lo ven. Dividieron el mundo conocido en 2 partes. El mundo que no se había colonizado, porque colonizar es que tú llegas a un territorio que antes no se había explorado, y tú dices, este territorio ahora le pertenece a España, o este territorio ahora le pertenece a Portugal. Y plantas ahí tu bandera, plantas ahí tus costumbres, plantas ahí tu gobierno, y dices, ahora este gobierno pertenece, este país le pertenece a la reina Isabel la Católica, este país le pertenece al rey Fernando el Católico. Colonialismo. Entonces, no solamente el territorio, sino también las personas y también la riqueza que hubiera en ese país ahora van a pertenecer a un rey extranjero. Entonces les digo, desde mi punto de vista, un plan muy soberbio, un tratado muy soberbio, dividen el mundo conocido en 2 partes. Trazaron una línea imaginaria, una línea así vertical, imaginaria. Ya vieron con la maestra Rosy su clase de geografía, algunos también ya vieron información de geografía conmigo. Saben que estas líneas que parten a la Tierra en disposición vertical, que son imaginarias, que en la realidad no existen, se les llama. El meridiano más importante es el meridiano de Greenwich, que está en Inglaterra, y es el que determina los usos horarios. Pues bien, a 370 leguas de una ciudad o de una isla llamada Cabo Verde, se traza una línea imaginaria. En este tratado de Tordesillas, trazan esa línea imaginaria y dicen, ahora, este territorio, si ustedes ven el mapa así de frente, imagínense que les estoy presentando un mapa así de frente, la línea quedaría más o menos aquí a la mitad, de este lado queda África, de este lado queda Europa, de este lado queda Asia. Entonces, esta línea imaginaria partiría y dirían los del Tratado de Tordesillas ahora, de esta línea imaginaria hacia el oriente, hacia donde sale el sol, hacia Japón, hacia la India, hacia China, este va a ser territorio de Portugal, y de esta línea hacia el occidente va a ser territorio de España. Por eso España se queda con América, parte de América se queda en manos de Portugal, que es Brasil. Pero bueno, este Tratado de Tordesillas dice, todo lo que tú descubras de este lado, España va a ser para ti, todo lo que tú descubras de este lado, Portugal va a ser para ti. De hecho, les quiero recomendar un libro que tiene que ver con esto de colonización. El libro se llama Shogun, es la historia del Japón medieval. Cómo los portugueses pretenden haber conquistado Japón, pero realmente nunca lo lograron, realmente nunca lograron imponerse a los samuráis y a los ninjas de aquel tiempo, no lograron imponerse. Entonces, solamente fue una historia que queda ahí para que la podamos recordar. Realmente nunca pudieron conquistar Japón por la valentía, la gallardía y otros aspectos importantes de los japoneses que no pudieron ser conquistados y no pudieron ser dominados
por los portugueses, que les correspondía ese territorio de China, de Japón, de las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas sí pudieron conquistarlas los portugueses, pero Japón solamente fue una ilusión para ellos. Muy bien. Entonces, les decía, Portugal se queda con esta parte del mundo. Ustedes lo están viendo de frente. Portugal se queda con esta parte del mundo, todo lo que es el territorio de África y hacia el oriente. Y de este lado, de aquí de la línea divisoria de Cabo Verde, de unos 370 leguas, que son más o menos unos 1800 kilómetros, hacia el occidente, pues España se queda con Centroamérica, se queda con Sudamérica y se queda, bueno, con Sudamérica a excepción de Brasil, que posiblemente se conocería, como ustedes ya lo saben, se conocería como Nueva España. Entonces así es como se maneja esta información. Entonces les decía, dijeron de aquí para acá, el oriente es de Portugal, de aquí para acá, el occidente es de Castilla. Por eso Caribe y Sudamérica quedaban bajo el dominio del Reino de Castilla, y Brasil, toda la costa africana y otras regiones al oriente quedaron bajo el dominio del Reino de Portugal. Muy bien. Entonces les recomendaba una película que se llama 1492, La Conquista del Paraíso, y les estoy recomendando un libro que es buenísimo. Si les gusta leer, van a disfrutar mucho la lectura, que tiene que ver con esta idea, con esta cuestión del colonialismo europeo. Este libro se llama Shogun, se escribe S-H-O-G de gato U-N. Se escribe así, Shogun. Les va a resultar bastante interesante. Es una historia que se desarrolla en el Japón medieval y tiene que ver con la conquista por parte de Portugal de Japón, y cómo interfieren unos conquistadores ingleses ahí en ese lugar. Es una historia bastante recomendable. Muy bien. Ahora, estamos hasta ahorita platicando acerca del colonialismo por parte de España y por parte de Portugal, pero es importante mencionar que otras potencias europeas de la época no podían quedarse rezagadas en todo este deseo de colonizar. Entonces el colonizar se volvió una fiebre para los europeos, una fiebre, un deseo de riqueza, un deseo de expansionismo, un deseo de crecimiento, pero sobre todo, para ser honestos, un deseo de riqueza. Muy bien. Ahora les quiero comentar qué otras potencias europeas empezaron a desarrollarse como colonizadores. Aparecen en escena otros 3 países colonizadores. Uno se llama Francia, otro se llama Inglaterra y el otro se llama Holanda. De hecho, Inglaterra y Holanda hacen de forma frecuente alianzas para llegar a conquistar países en todas partes del mundo. Ellos ya no se rigen obviamente por este Tratado de Tordesillas, porque el Tratado de Tordesillas, de forma muy soberbia, España y Portugal dicen: vamos a dividir el mundo en 2, pero ellos no contaban con que también Francia, Inglaterra y Holanda iban a querer conquistar algunos países que estos colonizadores españoles y portugueses dejaran por ahí fuera. Entonces, ¿qué tipo de...? Es bien importante esto, les decía, Francia, Inglaterra y Holanda. Nada más hay una gran diferencia entre la forma de colonizar de España y Portugal en relación a la forma de colonizar de Francia, Inglaterra y Holanda. Tanto España como Portugal practicaron un colonialismo basado en el mestizaje de raza, de lengua y cultura. ¿Qué significa esto? Que se mezclaban ellos con los nativos. Ellos se mezclaban con los nativos. ¿Ok? De hecho, en aquel tiempo empezó a haber unas relaciones maritales entre españoles y nativas de aquí de México, o españolas y nativos de aquí de México, que en aquel tiempo se conocía como la Nueva España. Y hubo este mestizaje, esta mezcla de raza, de lengua y de cultura. Pero vean, es bien importante esto: solamente raza, lengua y cultura, porque a los nativos de aquí de esta parte de América no se les respetó su religión. No se les respetó su religión. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son las causas o los motivos por los cuales el colonialismo fue tan exitoso en esa parte del siglo XV, del siglo XVI. Bueno, más bien del siglo XVI y del siglo XVII.
Les decía, España y Portugal practicaban un colonialismo basado en el mestizaje de raza, de lengua y de cultura. Se mezclaban con los nativos. Ahora, es bien importante esto, chicos. Inglaterra y Francia, por otro lado, ejercieron otra forma de dominación, la cual consistió, y eso también podría ser una pregunta de examen, la cual consistió en eliminar y desplazar a los grupos nativos de las tierras donde se establecían. Entonces, los españoles y los portugueses se mezclaban con los nativos. A la mayoría les respetaban la vida y les respetaban sus costumbres, les respetaban su raza, su lengua y su cultura. Raza, lengua y cultura se lo respetaban. Pero Inglaterra y Francia llegaban y mataban y desplazaban a las personas que estaban conquistando. Y esa era la forma de dominación: eliminar y desplazar a los grupos nativos de las tierras donde ellos estaban establecidos. Entonces llegaban y se establecían los ingleses. Por ejemplo, ustedes saben, lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos acerca del colonialismo de los ingleses en Estados Unidos. Los ingleses fueron los que colonizaron Estados Unidos, el territorio que ahora conocemos como Estados Unidos. Por eso ellos hablan el idioma inglés. Pero vean, ellos, los ingleses, llegaban y desplazaban y mataban a los nativos de esas tierras. Por eso, se les llamaba piel roja por el tipo de piel el color de la piel que manejaban estos nativos de estas tierras. Pero vean nada más las tribus que terminaron los ingleses para poder establecerse ahí en esos territorios. Destruyeron a los Pequots, destruyeron a los mohicanos, destruyeron a los delawares, así como el estado que actualmente en Estados Unidos se llama Delaware. Era una raza que eran los delawares. Destruyeron a los Munces, destruyeron a los Seminolas, a los Creeks, a los Choctaws y a los Cherokees, entre muchos, porque yo solamente les estoy poniendo aquí un ejemplo. Ahora los honran en los equipos de fútbol americano y en los equipos de béisbol, ¿no? Dicen los Cherokees y dicen los Mohicanos, pero ahora los honran en los equipos de fútbol americano, cuando en el pasado los destruyeron, los mataron y los desplazaron. Y algunos, a los que bien les iba, los ponían en reservaciones, ¿no? Les ponían ahí les permitían que se establecieran con sus cabañas, con sus tipis, y era la forma como persistían. Entonces, dos tipos de colonialismo: el colonialismo español y portugués, muy salvaje, y el colonialismo de los ingleses y de los franceses, que llegaba a destruir y a matar. Ahora, esto sí es muy importante que lo anoten, chicos. Con respecto a la colonización del continente americano, no solamente intervinieron los portugueses y los españoles. Ya saben que no solamente intervinieron los portugueses y los españoles. Para la colonización del continente americano intervinieron España, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra. Esta podría ser una pregunta de examen. ¿Qué países europeos intervinieron en la colonización de América? Son cinco: España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra. España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra. ¿Cuáles son los motivos de la colonización de estos países europeos en América? América tiene un territorio gigantesco, prácticamente desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina, que son los países más australes, los países más al sur. Pero vean, son principalmente tres motivos los motivos de la colonización de América. Eso para que lo anoten, porque podría ser una pregunta de examen. Número 1, la búsqueda de metales preciosos. Ese es un motivo de la colonización. Número 2, la necesidad de encontrar nuevas tierras para el comercio y la agricultura. Nuevas tierras para el comercio y la agricultura. Si tomamos en cuenta que España es muy pequeñito, que Inglaterra es pequeñito, que Francia es muy pequeñito, pues obviamente si se desplazaban de Europa para acá y decían todo este territorio, que el territorio de Estados Unidos, solamente en Estados Unidos es aproximadamente de unos 7-8 millones de kilómetros, si mal no recuerdo. Imagínense nada más cuántas veces cabría ahí el territorio de España, el territorio de Inglaterra o el territorio de Francia. Entonces,
La búsqueda de metales preciosos, obviamente para enriquecerse, la necesidad de encontrar nuevas tierras para el comercio y la agricultura, con el mismo deseo también de enriquecerse y de tener más territorio y decir, este territorio es mío, y el deseo de evangelizar a los pueblos nativos del Nuevo Mundo. Ahí con respecto a la evangelización, pues tendremos que España y Portugal eran católicos, entonces por eso la mayoría de los países de aquí del continente americano en la actualidad son católicos. Y bueno, los que evangelizaron a Estados Unidos fueron protestantes, fueron cristianos protestantes. Entonces, por eso la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos, bueno, un porcentaje muy alto en la actualidad, son cristianos evangélicos, son cristianos evangelistas, evangélicos. Muy bien. Entonces, esto con respecto al colonialismo europeo. Ahora, vamos a tocar un punto que también es muy importante, chicos. Y regresamos nuevamente a España. España, alumnas potencias renacentistas que destacó cultural y artísticamente. Así como en su tiempo destacó Italia, como destacó también Francia, como destacó Inglaterra, también España fue una cultura, una potencia, perdón, renacentista. Acuérdense que hemos estado viendo estas dos clases acerca del Renacimiento. Destacó cultural y artísticamente. Ahora, es muy importante esto. Los reyes católicos, Isabel y Fernando de Castilla, fueron muy importantes para esta política y cultural de España. Porque desde el punto de vista de los historiadores, la historia moderna de España empieza con los reyes católicos Isabel y Fernando, quienes reinaron del año 1474 al año 1516. Esta probablemente no es una pregunta de examen, el que me digan las fechas. Sin embargo, les voy a repetir que estos reyes reinaron de 1474 a 1516, del 74 al 500 son 26 y 16, 42 años justamente reinaron estos reyes católicos. Esta época representó grandes avances en la unificación de diversos reinos y territorios bajo un único rey. Había varios reinos en aquel tiempo, no solamente estaba el reino de Castilla, no solamente estaba este reino de Castilla que pertenecía a los reyes, sino estaba el reino de Aragón, estaba Galicia, estaba Vizcaya, etcétera, etcétera, etcétera. Había varios reinos. Entonces, esta época representó grandes avances en la unificación de diversos reinos y territorios bajo un único rey. Se buscaba que lo que en la antigüedad se conocía como Hispanía, la Hispanía del Imperio Romano, se buscaba que se unificara en un solo bajo un solo gobierno. Y entonces eso empezaron a lograrlo los reyes católicos Isabel y Fernando. Posteriormente heredaron este reino a un personaje que se llamaba Carlos V, efectivamente, chicos, el de los chocolates. Carlos V, que era realmente Carlos I de España, heredó la corona y comenzó la monarquía católica. Así se le llamó monarquía católica porque la religión preponderante era el catolicismo. Y reinó del siglo XVI al siglo XVII. Un siglo, del siglo XVI al siglo XVII. El siglo XVI, recordemos, chicos, empieza en el año 1501 y termina en el año 1600. Acuérdense que estamos desfasados. 1501 y termina en el año 1600. Y reinaron del siglo XVI al siglo XVII. El siglo XVII empieza en 1601 y termina en el año 1700. ¿Cómo se le conoció a este periodo de la historia? Se le conoció como el siglo de oro español. ¿A qué se debe que le dieran este título? Porque en este siglo se produjo el máximo esplendor literario, político y militar de España. Se produjo el máximo esplendor literario, político y militar de España. En este periodo, España quedó unificada bajo un único monarca, un único rey. Antes que se logró expulsar de su territorio a los árabes y su dominio se extendió tanto por los viajes de exploración como por la conquista de Mesoamérica y el imperio andino. Muy bien. Entonces, chicos, esto tiene que ver con lo que veíamos acerca de España.
Ahora, el siglo de oro se vio influido, bueno, les decía, se llamó el siglo de oro. El siglo de oro se vio influido por el arte barroco, estilo que está ligado con la extravagancia y la exageración. Así se le llama al periodo barroco, extravagancia y exageración. Esa es la característica cultural de este periodo. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son representantes de este periodo, de este siglo de oro, de la cultura, de la política y de la cuestión de la milicia con relación a España? ¿Quiénes son representantes en la literatura? Miguel de Cervantes Saavedra es el exponente clásico de la literatura española en este siglo de oro. ¿Ok? En la pintura, chicos, tenemos, bueno, ya saben, Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote de la Mancha y otros libros, pero pues obviamente su obra máxima, su obra cumbre es Don Quijote, que realmente el nombre completo es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra. Destacan Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido como Diego Velázquez, conocido también como el Greco. El Greco, que se podría traducir como el griego, no sé exactamente por qué. Pero bueno, su pintura, una de las pinturas más destacadas es Las Meninas, así se la quieren buscar ahí en internet, es las Meninas, así se llama, una de las pinturas más destacadas de este Diego Velázquez llamado el Greco. Y otros artistas de la época, otros artistas que corresponden al barroco son Rembrandt y Rubens. Rembrandt y Rubens. Ahora, escritores, vamos a concentrarnos un poquito, como estamos hablando del siglo de oro español, vamos a concentrarnos un poquito en los escritores barrocos españoles. Aquí solamente les voy a mencionar sus nombres. Uno de ellos se llamaba Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. El otro era Félix Lope de Vega. Félix Lope de Vega, de los más destacados también de la escritura española durante el barroco. Estaba otro que se llamaba Luis de Gómez, muy destacado. Y uno de los más destacados, Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca, que escribió una obra muy conocida por todos nosotros que se llamaba La vida es sueño. La vida es sueño y los sueños son, decía por ahí el inicio de la obra. Muy bien. Ahora, este arte barroco también lo traen los españoles acá a América, especialmente a la Nueva España, y hay dos exponentes muy destacados de la escritura, de la literatura aquí en la Nueva España. Una de ellas muy conocida por ustedes, estoy seguro, que es muy conocida, se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz. Su nombre real era Juana de Asbaje, pero como tomó los votos para ser monja, se le conoció como Sor Juana Inés de la Cruz. Y el otro destacado, Juan Ruiz de Alarcón. Ahora, con respecto a la arquitectura en el barroco, hay muchísimas obras construidas en España con respecto a este periodo de la cultura llamado el periodo barroco. Muchísimas construcciones en España, pero aquí en México una de las más destacadas, que también llegó hasta acá el arte barroco, es la Catedral de Puebla. Entonces, hemos visto información acerca de este periodo llamado barroco con relación a España, que fue un país muy destacado cultural, política y económicamente en aquel tiempo del Renacimiento, y con esta información pues cerramos la parte del Renacimiento en relación y bueno, empezamos con España, empezamos con Italia, con la cuestión del Renacimiento, vamos a terminar con España. Les decía, si quieren ver más información, les recomiendo que vean esa película de 1492, Conquista del Paraíso, y que lean el libro de Shogun para que conozcan un poco más acerca de esta cuestión del colonialismo. Y pues si quieren más información con respecto a la literatura, la pintura y la arquitectura del barroco, pues pueden ahí googlear la información en internet y van a encontrar información muy interesante con respecto a esto. En especial a mí, Diego Velázquez es uno de los pintores que más me gusta, y aquí van a poder ver, si googlean la información de Diego Velázquez del Greco, van a poder ver información con respecto a este personaje
Y obviamente pues se les recomienda que lean el libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Por mi parte sería todo hasta este momento. Que pasen una excelente tarde y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.